El Evangelio a tu alcance, con el presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, párroco de San Benito. Hermanos y hermanas, llegamos al segundo domingo de Cuaresma y bueno, poco a poco vamos haciendo este camino hacia la Pascua y pues cada quien va haciendo su esfuerzo, pienso, de ir mejorando, de ir dejando algunas cosas, de irse aplicando y empeñando en otras. Hoy el fragmento bíblico que reflexionaremos está tomado de San Marcos en el capítulo 9, versículo del 2 al 10. Esto nos dice la palabra. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que lo cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, la tradición ha venerado siempre el monte Tabor como en el lugar de la transfiguración, donde Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Y en este lugar hay como 2 iglesias, una que de alguna manera representa pues, o una iglesia grande y ahí como capillas adicionales, en donde está Moisés, en donde está Elías, los grandes profetas con los que se dice Jesús conversaba. Y en este lugar, en esta montaña alta, la tradición venera ese momento culmen de la transfiguración. La palabra dice que Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. En el Antiguo Testamento se decía que tendrían que haber 2 o más testigos para que un hecho fuera creíble. Jesús entonces se hace acompañar generalmente de estos 3. Y estando en este lugar se da pues ese acontecimiento cuando sus vestiduras son transfiguradas y la voz del cielo que habla sobre Jesús. Pedro se quedó atónito y todos ellos y quieren permanecer ahí, pero en esa visión tan fugaz, tan rápida, tan esporádica, en esa chispa de gloria, diría yo, de felicidad, en esa chispa de cielo, entonces pasa aquel acontecimiento, aquella vivencia, aquella experiencia y comenzaron a descender. Jesús les dice por el camino: por favor, no quiero que se lo digan a nadie hasta que yo resucite de entre los muertos. Aquellos quedaron más enredados todavía. Ya habían tenido el acontecimiento en el monte y todavía no pasaban del asombro. Y aquí las palabras de Jesús: no se lo diga a nadie hasta que resucite de los muertos, y comentaban entre ellos a qué se refería. Hermanos, hermanas, el acontecimiento de la transfiguración pretendió en los discípulos de Jesús fortalecer la fe en Él. Pero también, y yo lo interpreto así, que fue como una chispa de la gloria divina. Cuando Pedro dice: hagamos 3 chozas para ustedes, nosotros estamos felices aquí, no importa que no hagamos ninguna choza. Pero Jesús les dice: hay que bajar, hay que volver a este camino que todavía no se ha concluido. Pero aquel acontecimiento va a marcar la conciencia de sus discípulos y van a tener pleno recuerdo de Él, por lo que va a ser un impulso siempre en su vivencia, en el seguimiento del Hijo de Dios. Hermanos, hermanas, que el Señor nos conceda recordar
aquellas bonitas experiencias que hemos tenido de encuentro con Él, para que esto nos impulse y nos anime a seguir siempre perseverando en su camino. Bendiciones. El Evangelio a tu alcance, con el presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, párroco de San Benito.